Señor, el Señor, en el corazón del Señor siempre el corazón del Señor siempre es de bendecirnos. No hay otro pensamiento en el corazón de Dios, porque dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son siempre de hacer el bien. O sea, en Dios no hay pensamiento de decir, oh, yo voy a hacer un mal, o alguien me hizo mal, o alguien me falló, o alguien me ofendió, o alguien pecó contra mí, entonces yo voy a hacer algo mal en contra de esa persona. Jamás. Dios siempre está pensando en hacer el bien. Siempre Dios está teniendo pensamientos buenos hacia nosotros. Siempre. O sea, ¿por qué? Porque no es de que Dios cambie. Dios no cambia, porque Dios, en realidad, Dios en su misma naturaleza es bueno. Dios, ¿sí? En su naturaleza. O sea, en Él no hay variación de sombra, como dice la palabra de Dios. En Él no hay variación de un pensamiento, no hay un cambio. Lo que Él dijo, así es, y así será por la eternidad. Entonces, hay momentos en la vida que nosotros como lo dije hace un momento, depende de las circunstancias, es en la manera de cómo nosotros reaccionamos, de cómo estamos en nuestra condición emocional o en nuestra situación que estamos pasando, digamos en este momento, la situación que yo estoy pasando. Si yo me siento presionado, yo de esa manera actúo. De esa manera yo entiendo las cosas. ¿Sí? ¿No te ha pasado que de repente hay una fricción en casa? Está la fricción ahí entre la familia y de repente tocan la puerta y llega un familiar y de repente cambia todo. ¿Sí? Y le dices a con la que estabas teniendo al ratito nos arreglamos. Espérate que se vaya. O no le dices nada, pero ya sabes que cuando se va, nuevamente vuelve a ser altercado nuevamente. ¿Por qué? O te das cuenta que por ejemplo, si tú te has dado cuenta, hay momentos en la vida que cuando hay una relación, cuando el corazón de alguien ya no está, digamos, con esa persona o X persona, cuando ya un corazón está dañado, a veces por llevar a la fiesta, digamos, en una relación de amistad o de matrimonio o de hijo a padre, nada más por llevar a la fiesta en paz, pues de alguna otra manera, pues no hay enojo. Bueno, está el enojo dentro, pero se pueden platicar, se pueden llevar un poquito, pero cuando de repente ese corazón dañado se siente amenazado nuevamente por la persona que cree que lo ha ofendido, prende las alarmas. ¿Y qué pasa? Viene el choque. Viene ese choque. Entonces, de esa manera, como seres humanos somos, o sea, prácticamente. Pero en Dios no es así. Dios no es así. Lo único que Dios pide o lo que nos exige, yo creo que de alguna otra manera lo que nos exige, podría decirlo así, o nos pide con intensidad a través de la palabra de Dios, siempre está empujándonos, siempre el ser humano nos está empujando a decir, sígueme, obedéceme, camina conmigo, haz de mí. O sea, lo único que nos pide es que guardar su palabra, obedecerlo. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios nos persiga, para que la bendición de Dios esté con nosotros, para que Él no le cueste abrir las ventanas de los cielos y derramar su bendición. Porque como lo dije hace un momento, Dios no cambia. Dios no se muta, no cambia. Entonces, Él es un Dios santo, y al no cambiar por ser santo, y si nosotros no obedecemos su palabra, hay una barrera, o el pecado o nuestra desobediencia impide que nos bendiga. Pero no es de que Él cambió su pensamiento de querer, de desear, de bendecirnos, no, sino que lo imposibilitamos
a Él, en cierta manera. Déjenme hablar de esta manera humanamente. No es de que Dios le lea tan, o sea, no quiero decir que Dios se va a mover por lo que nosotros hacemos, pero lo que quiero decir es que cuando no se obedece su palabra, Él no puede o no podemos ver su bendición completa. Porque en cierta manera, en su compasión y su misericordia, Él está con nosotros, aún a pesar de nuestra rebeldía. ¿Por qué? Porque Él está esperando, o Él espera que lleguemos en un momento de decir, Señor, de arrepentirnos, de que nos humillemos delante de Él y decir, Señor, perdóname. Y de esta manera dice, ok, yo te perdono. ¿Y qué? Y Él y su bendición empieza a perseguirnos. Amén. Vamos a leer, hemos estado leyendo Deuteronomio 28:1. ¿Listos? Dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor, tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. El versículo 12 del mismo capítulo 28, pero ahora vamos al versículo 12 del mismo. El Señor abrirá para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás ¿qué? Prestado. Ok, esta bendición va a venir, pero el contexto del versículo que hemos estado, del capítulo, perdón, el contexto es de que si obedecemos diligentemente. ¿Sí? O sea, le está diciendo al pueblo de Israel, si ustedes obedecen, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a bendecirlos. Y en el versículo 12 está diciendo que Él va a abrir, si lo obedecemos diligentemente, Él va a abrir su tesoro, va a abrir los cielos y va a dar la lluvia a la tierra. Tal vez nosotros ahorita nosotros no le tomamos tanta importancia a la lluvia, porque dirán, oh, pues no, ¿qué me interesa si llueve o no llueve? No soy agricultor. Pero si te das cuenta que si hay años de sequía, aunque tú y yo no somos agricultores, los precios en el mercado de las frutas o de los productos suben. O sea, aunque tu trabajo no es de agricultura, aunque tu trabajo es ir a empacar cajas o hacer otras cosas, o construcción, o hacer otro tipo de trabajo, o el trabajo que tú tengas, aunque no seas campesino, no seas agricultor, pero si no hay lluvia durante un año, entonces dalo por seguro que los precios de los productos básicos, por decirlo así, o la canasta básica, se va a ¿qué? Va a subir de precio. Entonces es importante, porque si te das cuenta, como seres humanos, nosotros lo único que hicimos no podemos. Nosotros, como dice la palabra de Dios, nosotros no podemos hacer que no tenemos el poder para que crezcamos de altura. No tenemos esa capacidad. Nosotros no tenemos la capacidad para que llueva. ¿Sí? Yo sé que allá en el rancho hay supersticiones, que a veces de repente que los abuelitos que hacían ciertas cosas para que supuestamente para llamar la lluvia, pero eso no, esas son supersticiones. ¿Sí se acuerdan de esas supersticiones? Que hacían ciertas cosas nuestros abuelos hacían ciertas cosas allá, supuestamente cuando había un momento de sequía, ¿y para qué? Para llamar la lluvia. Pero no, son supersticiones. O sea, nosotros no tenemos la capacidad. Nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces quiere decir que la lluvia es una ¿qué? Bendición. Y esa bendición solamente la puede dar ¿quién? Dios. Solamente Él. Y fíjense, miren. En Salmos 65, capítulo 65, fíjate lo que hace Dios.
Salmos 65, 9. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así lo dispones, haces que empapen sus surcos, haces descender sus canales, ablandas con lluvia, bendices sus renuevos, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. O sea, eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Para el pueblo de Israel, digamos, para la antigüedad, o aún nosotros en nuestros tiempos, nosotros que tal vez nuestros papás o abuelos que crecieron en provincia, crecieron en los pueblos, y algunos de ellos se dedicaban a la agricultura, siempre estaban esperando la temporada. ¿Sí? Siempre decían, no sé, independientemente si sembraban maíz, frijol o otro tipo de productos, siempre esperaban, ¿qué? Decían, el temporal. ¿Y qué pasó? Y fíjense, miren, bueno, esto es lo de México. ¿Por qué ustedes creen que muchos de nosotros, bueno, la historia de México es algo compleja, ¿sí? En primer lugar, habemos aquí muchos mexicanos en Estados Unidos porque nos robaron la mitad de nuestro territorio. Uno, eso es por ello. La otra cuestión es que desde el siglo, no sé, podría ser desde los principios del siglo XX, o yo pienso que hasta el XIX, si se dan cuenta, muchos de nosotros o nuestros abuelos vinieron porque no llovía. Hay muchos de los estados como de Durango, parece para el norte del país, muchos de ellos están aquí. O sea, estoy hablando de nuestros abuelos, estoy hablando de los padres de ustedes tal vez. Hay una historia de migración para acá, que vinieron para este país. ¿Por qué? Porque no llovía. Y ya cuando se dedicaban, cuando ya iban, cuando por ejemplo ya no cosechaban, o sea, ya no se podían sostener por el campo, y por ello preferían venir para Estados Unidos. La mayoría, muchos. Entonces, pero nosotros ahorita en nuestros tiempos a veces no entendemos eso, no comprendemos eso. Porque algunos de ustedes, o tal vez algunos ya no fuimos campesinos y no le tomamos tanta importancia. Pero lo que quiero decir en este tiempo, tal vez nosotros ya no somos agricultores, pero ya la bendición de Dios nosotros la podemos ver de otra manera. Nosotros podemos ver cómo ahora que nosotros venimos a este país, hemos llegado a este país por cualquier razón, y cómo vemos la bendición de Dios a través de que Él abre puertas en los negocios, abre puertas en tu negocio, abre puertas, te da gracia con tu jefe, o te dio gracia en tu compañía, o la compañía de trabajo te da gracia. Y vemos que posiblemente ya no necesitamos la lluvia, digamos, que caiga el agua, pero estamos mirando cómo el Señor, su bendición está con nosotros. Es algo que nosotros no podemos hacer. Solamente es la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Amén. Solamente es Dios cuando abre los cielos para nuestras vidas, pero si nosotros le somos obedientes, si nosotros diligentemente caminamos delante del Señor, si diligentemente vamos obedeciendo su palabra, entonces el Señor va abriendo las puertas. Amén. Posiblemente no estamos esperando
digamos, las tormentas, los aguaceros, pero el Señor abre las puertas para nuestras vidas. ¿Por qué? Por cuando somos, ¿qué? Fieles, cuando somos, ¿qué? También obedientes a la palabra de Dios. Amén. Y de esa manera podemos ver la gracia de Dios, podemos ver la bendición de Dios. Por ello ya no hay cosas que nosotros a veces leemos la Biblia y no la entendemos, no la comprendemos. Pero para esos tiempos, ellos como lo venía diciendo, en la cosmovisión o en la manera de ver las cosas, la manera de los tiempos de cuando el Señor les está hablando a los israelitas, a veces no lo entendemos porque nosotros digamos, ¿cómo es eso? ¿Cuán importante es que llueva? Pero ahora nosotros podemos entender un poco, aunque yo sé que hay profesionales aquí, pero sus papás o sus abuelos de alguna manera fueron al rancho y vieron que estaban cómo cosechaban, o esperaban la lluvia, o preparaban la tierra. Y si no llovía, entonces no podían preparar la tierra. ¿Me explico? Entendemos eso. Tal vez yo no fui, en cierta manera, sí trabajé un poco de agricultura, pero yo no soy profesional en la agricultura. Pero ahora nosotros, ya estando aquí, y ya en otro punto de, digamos, podría decirlo, ya en otra etapa de nuestras vidas y otra manera de cómo ver la vida, pero vamos a entender y estamos diciendo, Señor, si yo camino contigo, entonces yo sé que tú me estás bendiciendo, yo sé que tú, ¿cómo se dice? Yo sé que tú siempre tu bendición me va a seguir. Por ello, ahorita es el momento, mi hermano, que nosotros, empezando este año, es como tú quieres caminar. Que te llueva o que no te llueva, que te bendiga Dios o que no te bendiga. Pero eso va a depender de cómo tú y yo vamos a ser fieles con Él. Eso va a depender, nuestra fidelidad, eso va a depender de cómo nosotros vamos a caminar obedeciendo la palabra de Dios. Porque si no obedecemos la palabra de Dios, eso es estar golpeando al aire. Al aire. Y no se trata, miren, estaba pensando, yo siempre he estado, me recuerdo que cuando tenemos ciertas ideas nosotros, o formamos ciertas ideas, una de las ideas, cuando yo estaba en el seminario, no sé, nos hacen que entre más sabemos intelectualmente, entonces quiere decir que maduramos más, seguimos más al Señor. Pero no, en realidad no es cuánto más sabemos, en realidad es más cómo vivimos la palabra de Dios. Amén. Porque tenemos esa idea, si yo conozco, yo sé más de Dios, ¿qué dice? Entonces soy maduro. No en sí no eres maduro. Entonces la bendición de Dios va a estar conmigo. No, si no se trata de esto, tu estilo o cómo caminas la vida. De esa manera vas a ver la bendición de Dios. Amén. De esa manera vamos a ver la bendición. Yo me recuerdo que cuando estaba ahí, yo estaba entre el medio de los pastores y ellos decían, qué difícil. Se quejaban. Y luego decían, no, para consolidar una iglesia, dijeron los años. Y yo en mi mente, en mi madurez, porque yo me creía que era muy inteligente y que sabía mucha Biblia, decía, no saben ni lo que dice. Y bueno, no se los dije, porque no se los dije, pero no saben. ¿Por qué? Porque cuando uno es inmaduro, a veces uno no entiende las cosas, no comprende las cosas. Pero ya ahora que ya uno está enfrente, ahora uno que ya es pastor, te das cuenta, no es cuánto sabes, sino es cuánto vives. No se trata, porque ahora ya me enfrenté a pensamientos, a ideas diferentes. Que como mi trabajo es tratar de llevar, tomar la palabra de
y poder llegar a llevar todos los corazones de ustedes, mi corazón, llevarlos al corazón de la palabra de Dios, al corazón de Dios, en la voluntad de Dios. Amén. Pero si ese corazón está duro, o mi corazón está duro y no hay agua del Espíritu Santo, no hay lluvia, entonces ahí vemos corazones muy tristes. Habemos corazones que la tierra es dura. ¿Amén? Y en una tierra dura, los que saben del barbecho, cuando meten el arado, ¿qué pasa? No entra, se rompe. ¿Por qué? Porque necesita del agua. Entonces, ¿cuán importante es la lluvia del Señor? ¿Cuán importante es la lluvia natural? Pero ¿cuán importante es que el Espíritu Santo toque nuestras vidas? ¿Cuán importante? ¿Cuán importante es que el Espíritu Santo te traiga la convicción, que el Espíritu Santo toque tu vida? Porque si no, simplemente estás viviendo o estamos viviendo un cristianismo mental, un cristianismo intelectual, que tiene su lugar, tiene su parte, pero no está penetrando aquí, donde verdaderamente va a haber el cambio de tu vida, donde verdaderamente va a haber el cambio de mi vida. Amén. Porque te lo aseguro que muchos de ustedes, algunos sabrán más que yo de Biblia, sabrán hasta más versículos que yo, recitarán más versículos que yo, que es bueno eso, pero el Espíritu Santo o el agua o la lluvia del Espíritu Santo tiene que ensuavecer nuestra tierra, nuestro corazón. Amén. Pero cuán importante es eso. Y no me acuerdo en qué clase, y hubo una pregunta así, una pregunta de un maestro, me acuerdo que una muy temeraria, yo le puedo decir, y decía: una persona intelectual o una persona que estudia, ¿moralmente es correcta? Y todos, ahí venía el debate, interesante el debate. Prácticamente hubo el debate de 1 hora, pero la conclusión es no, porque lo único que nos hace moralmente correctos es la palabra de Dios. Amén. Esa es la realidad, mi hermano, porque lo único que puede transformar tu corazón, lo único que puede transformar tu vida es la palabra de Dios. Y si aquí hay muchos de nosotros que siempre estamos chocando contra la pared, ¿es por qué? Porque no permitimos que la palabra de Dios transforme nuestros corazones. ¿Sí? En verdad. Es lo que estábamos diciendo el viernes pasado. La vida cristiana es fabulosa, la vida cristiana es tremenda, pero cuando la obedecemos, cuando caminamos en la voluntad de Dios, pero cuando no caminamos en la voluntad o en la voluntad de Dios, qué difícil es, qué carga es, qué dificultoso es. Amén. Recuerdo, ya lo dije, por lo que no me han escuchado esto que he dicho, recuerdo que cuando yo recibí al Señor Jesucristo por primera vez aquí en Estados Unidos, que fui cristiano un día nada más, 2 días si no me equivoco, ¡qué carga! ¡Qué carga ser cristiano! Porque me dijeron que si recibiera a Cristo en mi corazón, me dijeron: ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Digo: amén, sí quiero, y lo recibí, pero dije: ahora ya no tengo que decir groserías, ya no tengo que hacer esto, ya no tengo que ver películas sucias, ya no tengo que hacer el otro. Y qué carga. Yo salí del templo bien triste en vez de gozoso. En serio. Y después lo peor de todo, que los hermanos dijeron: y te vamos a ir a visitar mañana.
Dije que no lleguen. Sí lo logré. Eso fue domingo. Ya para el martes lo logré. Pero ya para el miércoles ya era el mismo. Pero qué delicia fue cuando el Señor y el Espíritu Santo me habló y me dijo: tú eres mío. Qué delicia fue eso. Qué delicia. Sentí que volaba, que flotaba. Ya no era carga. Qué hambre había, qué necesidad de Dios. Había tanta hambre. Yo recuerdo que fui a una conferencia en esos días en la iglesia donde me congregaba, y vino un evangelista, no recuerdo, vino muy tranquilo el Señor, pero él decía: ¿quién quiere de Dios? Y había la congregación grande, ¿y saben cuántos pasaron? Solo una persona. ¿Y saben quién fue esa persona? Yo fui. Y recuerdo que el pastor yo creo que el pastor, y había mucha gente, yo creo que el pastor se emocionó que pasó aunque sea uno. Recuerdo que él se postró conmigo y empezó a orar por mi vida. Y yo digo: wow, qué delicia escuchar que te bendiga. Escuchar, bendice a este joven. En ese tiempo era joven. Bendice a este joven, bendícelo. Y yo digo: wow. ¿Pero por qué? Porque cuando ya la tierra está floja, suavizada, ya cuando la bendición ya empiezas a entender, ya el corazón, la tierra ya penetró la palabra, que es la semilla, y ya empezó a germinar. Oh, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Otra cosa que viene una transformación, viene un cambio en tu vida, viene que de verdad no te importa lo que diga alrededor, no te importa lo que que dejes el mundo, que abandones el mundo, no te importa dejar esas cosas. ¿Por qué? Porque sabes que cuando tú sigues a Dios, Dios va a abrir los cielos para tu vida. Amén. El Señor empiezas a conocerlo y sabes que Él no cambia su mentalidad y que simplemente su pensamiento de Él es bendecirte. Pues ¿quién no quiere ser bendecido? Todos queremos ser bendecidos, pero no todos queremos obedecer. Amén. Todos queremos. Es como todos, ¿no? ¿Quién no quisiera tener dinero? Todos queremos tener dinero, pero no todos quieren trabajar. Eso es lo más triste. Es la realidad, ¿no? Yo sabía que cuando ustedes que están casados, cuando eras soltero, ¿cuánto no te querías casar? Te querías casar. Y más cuando conociste a la chica, ¿no? Y la llevabas a comer y se comía 3 tacos y decía: yo la mantengo a esta mujer. 3 tacos. Yo la mantengo. Y era un amor. Y luego tú conociste a ese hombre, tu amor de tu vida, y te abrió la puerta. Y decía: wow. Ya la tengo, ya lo tengo. Pero te das cuenta que llega a tu casa y ya no se come 3 tacos. Llegó a tu casa y ya no te abre la puerta. Al contrario, se la tienes que abrir. No sabía las consecuencias. ¿Amén? Pero mi hermano, todos queremos ser bendecidos. ¿Y qué bendición es ser casado? ¿Ah? ¿Qué bendición es ser casado? Pero no sabías la responsabilidad que venía. Amén, porque ahora sí tienes. Tiene, pero el cachudo. Entonces, es lo mismo. Pero cuando amas a ese ser querido, no importa lo que venga. No importa
importa, cuando tú amas a esa mujer o tú amas a ese hombre, no importa. Tú luchas por ello, tú luchas para salir adelante. Y es lo mismo, cuando tú amas al Señor, cuando tú caminas con el Señor, no importa lo que venga. ¿Por qué? Porque lo amas. Amén. No importa de que lo que tengas que hacer, no importa. ¿Por qué? De obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente porque amas al Señor. Amén. No importa. Porque tú te vas a dar cuenta cuánto amas a ese hombre o a esa mujer en los momentos difíciles. Amén. No me digas cuando eras joven y te casaste, lo de verdad te casaste así súper enamorado. No, que hay unas excepciones. Pero muchos no. Seamos sinceros. Los hombres se casaron por otros temas. No por amor. Y las mujeres, de otra manera, pensaron que iba a solucionarse los problemas, pero no. Al contrario, vinieron problemas. Pero llegó el momento que empezaste de verdad. Pasa el tiempo y empezaste a amar a ese ser querido más allá. Amén. ¿Por qué? Porque cuando hay situaciones difíciles, cuando el hombre no tiene lo que siempre está pensando en la cabecita, pero la ama, no importa. Está con él, con ella, pero de alguna manera la mujer. No importa lo que le den, si le dan o no le dan, pues, lo material. Si él dice, no, yo estoy con él. Pero mi hermano, cuando amamos al Señor, obedecemos su palabra. Amén. Cuando lo amamos, y no importa lo que venga. ¿Ustedes creen cuando yo como lo dije hace 8 días, a veces vivimos por ilusiones? Así como cuando estaba en este grupo de pastores, digo, no saben ni lo que dicen. Es que no conocen el poder del Espíritu Santo. Eso así en mi mente, de mi madurez. Pero cuando ya estás enfrente de la situación, ahí te das cuenta si verdaderamente estamos maduros. Cuando tú ya tienes a esa chica o ese chico ahí ya en casa, ahí te das cuenta si lo amas o no lo amas. Amén. Amén. Así es. Pero cuando tú lo amas y sabes que Dios está contigo y estás obedeciendo, entonces venga lo que venga, yo voy para adelante. Amén. Amén. Vamos a la lluvia. Vamos a buscar Deuteronomio 11, por favor. ¿Listos? Deuteronomio 10. Capítulo 11, 10. Al 14. Dice, la tierra en la cual entras para tomarla, no es como la tierra de Egipto, donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como un huerto de hortaliza. 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. El 12. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeceréis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite.
la esclavitud. ¿Sí? El pueblo de Israel sale de Egipto. Recordemos que Egipto, si Egipto en el mundo antiguo fue podría decirse, un imperio, pero a la misma vez también el granero, digamos, del mundo antiguo, era por la bendición del río Nilo. Y aquí le está diciendo Dios a los israelitas que salen de la esclavitud, o que los sacó de la esclavitud, dice, pero ustedes allá en Egipto, lo que ustedes hacían era sembraban, pero a la misma vez tenían que regarles agua, como una hortaliza. ¿Saben lo que es una hortaliza, verdad? Se les riega el agua. Pero en la tierra donde yo te llevo, o en la tierra que yo te entrego, o en la tierra donde yo te la voy a dar por heredad, ahí no vas a tener que hacer eso. Ahí va a haber ¿qué? Lluvia. Ahí va a llover. Vas a ir a una tierra donde hay valles, ¿sí? Donde hay oasis, donde hay agua. Y esos lugares o esos ríos beben de la lluvia. O sea, fíjese, cuando nosotros, como hijos de Dios, ¿cómo nos gusta batallar, verdad? A veces Dios nos dice, miren, la bendición está aquí derecho. Así nos dice Dios, ¿verdad? Aquí, si tú caminas conmigo, caminas en obediencia a mi palabra, entonces yo te bendigo, yo te voy a bendecir. Pero nosotros le hacemos caso omiso a Dios. O no decimos, no, así Dios no nos bendice, sino nos va a bendecir, nos vamos a la derecha, ¿sí? Otros se van a la izquierda. Y a veces vamos a la derecha y queremos que Dios nos bendiga. Y los que se van a la izquierda, nos vamos por la izquierda y queremos que Dios nos bendiga. Pero el Señor no está diciéndote, porque la palabra de Dios dice, no te apartes de mi palabra ni a derecha ni a izquierda, para que yo te bendiga. Pero los seres humanos a veces no escuchamos a Dios, no escuchamos la palabra de Dios, no escuchamos el consejo de Dios. ¿Y qué va a pasar? Lo que hacemos es que nos vamos a la derecha o a la izquierda y estamos perdiendo la bendición de Dios. Y cuando no obtenemos lo que queremos o no obtenemos la bendición de Dios, al mismo Dios culpamos de nuestros desastres. Amén. Entonces a Dios le está diciendo a los israelitas, si ustedes me siguen, yo les voy a dar esa tierra donde va a haber lluvia, donde hay lugares donde el agua o los manantiales van a ser llenos por la lluvia. Ustedes no van a tener que trabajar como en Egipto trabajaban, que tenían que regar sus hortalizas. Entonces, lo que quiero decir es que el Señor nos pone la vida más fácil cuando le obedecemos. Cuando le obedecemos, nos las pone más fácil. Amén. Pero cuando no lo obedecemos, no es que Dios no nos haya bendecido, sino que nosotros nos estamos apartando de lo que Él ha dicho. Y por ello siempre nos estamos dando topes en la pared. Siempre. Por no obedecer la palabra de Dios. Y eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando lo obedecía a Dios, la bendición venía, la lluvia venía. Pero cuando no lo obedecía, se daban topes contra la pared. Y eso pasa con la iglesia, eso pasa con nosotros. Diariamente eso pasa en nuestras vidas o en nuestras familias. Por ello hay muchas situaciones en casa o en tu propia vida personal que no puedes solucionar porque tú andas a la derecha o andas a la izquierda y no estamos caminando lo que está diciendo el Señor. Derecho. Amén. Y el pueblo de Israel en ese tiempo, imagínate una mentalidad de esclavo. Y no estamos
lejos de ellos, perdón. Porque nosotros estábamos esclavos ¿del qué? Del pecado. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia, o leemos la palabra de Dios, o caminamos con la palabra de Dios, creyendo que como nosotros pensamos o hacemos las cosas, de esa manera Dios nos va a bendecir. Y no es así. Porque el Dios nos está mandando que obedezcamos la palabra de Dios diligentemente, que no nos apartemos de ella. Amén. Pero mi hermano, yo te animo que este año, de verdad, podamos seguir la palabra de Dios. Que este año verdaderamente tu vida pueda ser una vida, o nuestras vidas puedan ser una vida de obediencia a la palabra de Dios. Amén. Si tú y yo queremos madurar, si tú y yo queremos ver la bendición, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si la iglesia queremos voy a decirlo de esta manera, si tú quieres ver florecer tu casa, tu familia, tu negocio, si quieres ver florecer tu trabajo, quieres ver la bendición de Dios, tienes que obedecer la palabra de Dios. Si nosotros queremos que la iglesia florezca, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Amén. Y no lo sientas como carga, como yo lo experimenté cuando recibí por primera vez al Señor Jesucristo. No debemos de sentir que guardar la palabra de Dios sea gravosa, sino al contrario, que sea una bendición y sea un deleite. Amén.